Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismes, novelas turcas y todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. Copyright. Felicidad tenerlos a conmigo. Espero que es tu copyright teniendo un dúo espectacular, lleno de energía positiva y por supuesto, listos para enterarse de todo lo que tengo preparado para ustedes hoy. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que les encanta, porque cada vez que lo tocamos, el canal explota de comentarios y vistas, Can Yaman y Demet Özdemir. Su copyright, esa pareja que nos robó superíndice 3 el corazu superíndice 3N con Erkenci Kuay, o Pu Jaro son más menos ador como la conocemos por AQ, y que bueno, digamos que su relación superíndice 3N, tanto en la pantalla como fuera de ella, siempre ha estado llena de drama, rumores y mucha pasión superíndice 3N. Pero hoy no vamos a hablar de lo obvio. Vamos a ir un poquito más allá. En este vídeo vamos a analizar a fondo los momentos más emotivos, esos que nos hicieron suspirar, llorar, reír y hasta gritarle a la pantalla. Pero también copyright vamos a hablar de esa supuesta rivalidad que ha surgido entre ellos en los últimos aún más menos os. Esa sensación superíndice 3N de que Demet ha logrado, de alguna manera, derrumbado, a Can en el mundo del espectáculo. ¿Es verdad? ¿Es solo una percepción superíndice 3N? ¿O hay algo ese de todo esto? Asu que si eres fan de Can Yaman, si eres fan de Demet Özdemir, o simplemente eres un amante de las telenovelas turcas y el salseo, este es tu lugar. Ponteceu superíndice 3 modo prepara tus palomitas, porque vamos a tener un viaje lleno de emociones y revelaciones. Pero antes de empezar, quiero pedirles un favorcito Tido. Si eres nuevo por AQ, te invito a suscribirte al canal. Activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos. AQ encontrar ese contenido exclusivo, noticias de última hora, chismes jugosos y análisis profundos de tus series y actores favoritos. No te arrepentir ese. Ahora vamos al luo. Empecemos hablando de lo que nos unió superíndice 3 a todos, Erkenci Kuay. Ay, Erkenci Kuay. Q copyright no se enamoró superíndice 3 de Can Divit y Sanemain. Su química era palpable, traspasaba la pantalla. Desde el primer encuentro en esa fiesta con Can confundió copyright dola con otra mujer, hasta el último capítulo, lleno de amor y esperanza, nos tuvieron enganchados. Recuerdo que la serie fue un fenómeno superíndice 3 meno mundial, traducida a miles de idiomas y vista por millones de personas. Y gran parte de ese con diéresis copyright cito se debió superíndice 3 a la increíble conexión superíndice 3N entre Can y Demet. Hay muchísimas escenas memorables. La escena del beso bajo la lluvia, cuando finalmente Can reconoce sus sentimientos por Sanem, es IQ superíndice 3 Nika. La tensión superíndice 3N, la pasión superíndice 3N, el romance. Todo en esa escena era perfecto. O la escena en la que Can le regala a Sanem el collar con forma de albatros, simbolizando su espíritu libre y aventurero. Era un gesto tan dulce y significativo que nos derritió superíndice 3. Pero no todo fue miel sobre hojuelas. También copyright hubo momentos de drama, de celos, de malentendidos. La separación superíndice 3N de Can y Sanem, cuando con diéresis copyright decide irse a recorrer el mundo para encontrar su camino, nos rompió superíndice 3 el corazu superíndice 3N. Ver a Sanem sufrir, estrau más menos su con diéresis, dolo cada dúa, era desgarrador. Y cuando finalmente se reencuentran, después copyright ese de tanto tiempo, la emoción superíndice 3N era indescriptible. Esa carrera hacia el otro, ese abrazo apasionado. Uf. Pura magia. Ese ayudo de las escenas románticas, también copyright hubo momentos muy divertidos. Las ocurrencias de Sanem, su torpeza adorable, sus intentos fallidos de impresionar a Can, nos sacaron muchas risas. Y la seriedad de Can, su personalidad reservada, contrastaba perfectamente con la espontaneidad de Sanem, creando una dinámica irresistible. Pero como les deco al principio, la magia de Erkenci Kuay trascendió superíndice 3 la pantalla. Los rumores de un romance entre Can y Demet fuera de la serie eran constantes. Las fotos que se filtraban, los comentarios que acuan en entrevistas, las miradas superíndice 3 implices en eventos públicos. Todo apuntaba a que había algo ese que amistad entre ellos. Sin embargo, nunca confirmaron ni negaron nada.
Mantuvieron un perfil bajo, dejando que la especulación superíndice 3N creciera. Algunos decuan que era una estrategia de marketing para mantener el interu copyright S en la serie, otros creuan que realmente estaban enamorados pero preferuan mantener su relación superíndice 3N en privado. La verdad, nunca lo sabremos con certeza. Lo que sabemos es que después copyright S de Erkenci Quay, sus carreras tomaron rumbos diferentes. Can Yaman se fue a Italia, donde protagonizó superíndice 3 la serie Viola come il mare, y también copyright N lo vimos en la superproducción superíndice 3 N Sandokan. Demet Özdemir por su parte se quedó superíndice 3 en Turquía y protagonizó superíndice 3 varias series y películas exitosas, como Doyduyune Kaderindir, Mi hogar, Mi destino, y la película Aek Taktikleri Ticas de amor. Y aquí es donde empieza a surgir esta idea de que Demet, de alguna manera, ha derrumbado a Can. Si analizamos sus carreras después copyright S de Erkenci Quay, vemos que Demet ha tenido un crecimiento constante en Turku. Sus proyectos han sido bien recibidos por la crítica y el público, y se ha consolidado como una de las actrices Mood S populares y queridas del país. Can, por otro lado, si bien ha tenido con diéresis copyright sito en Italia, no ha logrado el mismo impacto que tuvo con Erkenci Quay. Algunos críticos han sido más menos alado que sus proyectos en Italia no han sido tan su superíndice 3 lidos como los de Demet en Turquía. Y también copyright N ha estado envuelto en algunas controversias, como comentarios desafortunados sobre sus ticas que le valieron críticas y lo alejaron un poco de su público. Pero, ¿realmente podemos decir que Demet ha derrumbado a Can? Creo que es una afirmación superíndice 3N un poco exagerada. Ambos son actores talentosos y exitosos, cada uno a su manera. Demet ha sabido construir una carrera su superíndice 3 lida en Turquía, eligiendo proyectos interesantes y demostrando su versatilidad como actriz. Can ha apostado por la internacionalización superíndice 3N, explorando nuevos mercados y desafiándose a sí mismo con diferentes roles. Kizu es la clave es tu copyright en las expectativas. Después copyright S del Fenu superíndice 3 meno Erkenci Quay, las expectativas sobre ambos eran muy altas. Y es posible que Can haya sentido la presión superíndice 3N de repetir SU con diéresis copyright sito, lo que pudo haber influido en sus decisiones profesionales. Demet, por otro lado, parece haber adoptado una actitud Mood S relajada y enfocada en su crecimiento personal y profesional. Además que tener en cuenta que el mercado turco es muy diferente al mercado italiano. En Turquía las series y películas tienen una gran influencia en la cultura popular, y los actores son verdaderas celebridades. En Italia, si bien el mercado del entretenimiento es importante, no tiene el mismo peso que en Turquía. Otro factor a considerar es la vida personal de ambos. Demet se casó superíndice 3 con el cantante Oyuzhan Koupárrafo en una boda de ensueu más menos o que fue portada de todas las revistas del Corazu superíndice 3N en Turquía. Aunque lamentablemente se separaron recientemente, ese evento catapultó superíndice 3 a Demet a un Mood S al estrellato. Can, por su parte, ha mantenido una vida personal Mood S discreta, aunque también copyright N ha tenido algunas relaciones sentimentales públicas. En definitiva, creo que la idea de que Demet ha derrumbado a Can es una simplificación superíndice 3N de una realidad mucho Mood S compleja. Ambos son actores exitosos con carreras diferentes y desafíos distintos. No podemos compararlos directamente ni decir que uno es mejor que el otro. Simplemente han tomado caminos diferentes y han tenido resultados diferentes. Lo que podemos decir es que Erkenci Quay fue un punto de inflexión superíndice 3N en sus carreras. Esa serie los catapultó superíndice 3 a la fama internacional y les abrió superíndice 3 muchas puertas. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre serán recordados como Candy Beat y Sanemaiden, la pareja que nos robó superíndice 3 el Corazu superíndice 3N. Y hablando de momentos emotivos, no podemos olvidar las entrevistas que dieron juntos durante la promoción superíndice 3N de Erkenci Quay. Se notaba la complicidad que tenuan, la forma en que se miraban, la forma en que se reuan juntos. Era evidente que había una conexión superíndice 3N especial entre ellos. Recuerdo una entrevista en la que les preguntaron sobre su relación superíndice 3N fuera de la pantalla. Ambos se rieron y dijeron que eran muy buenos amigos, que se llevaban muy bien y que disfrutaban mucho trabajar juntos. Pero sus miradas decuan otra cosa. Se notaba que había algo Mood S ayudo de la amistad.
También copyright N recuerdo un evento público en el que Khan le dedicó superíndice 3 unas palabras muy bonitas a Demet. Le dijo que era una actriz muy talentosa, que admiraba su profesionalismo y su dedicación superíndice 3N, y que se sentía muy afortunado de haber trabajado con ella. Demet se emocionó superíndice 3 mucho con esas palabras y le agradeció superíndice 3 el gesto con una sonrisa radiante. Esos momentos, esas miradas, esas palabras, son los que nos hacen creer que realmente hubo algo especial entre Khan y Demet. Y aunque nunca lo hayan confirmado, siempre quedará esa duda en el aire. Ahora bien, hablemos un poco de ese de Demet. Después copyright ese de Erkenci Kwai, Demet demostró superíndice 3 que es mucho de ese que una cara bonita. En Doiduune Kaderindir mi hogar, mi destino, interpreto superíndice 3 a una joven que se debate entre dos mundos, entre su familia Violu superíndice 3 Jika y su familia adoptiva. Era un papel muy exigente emocionalmente y Demet lo bordu superíndice 3. Demostró superíndice 3 su capacidad para interpretar personajes complejos y profundos, alejándose del estereotipo de la chica linda y divertida. Y en la película A Tacticleri Túcticas de Amor demostró superíndice 3 su talento para la comedia romántica. La película fue un con diéresis copyright sito en Netflix y consolidó superíndice 3 a Demet como una de las actrices populares de Turquía. En cuanto a Khan, como les decua, su carrera en Italia ha sido interesante. Viola come il mare fue un con diéresis copyright sito de audiencia, y su participación superíndice 3N en Sandokan, generó superíndice 3 mucha expectativa. Pero a pesar de su talento y su atractivo físico, no ha logrado el mismo impacto que tuvo con Erkenci Kwai. Kizu, ese le falta encontrar un papel que le permita mostrar todo su potencial, un personaje que conecte con el público y que lo haga brillar. O Kizu ese simplemente necesite un poco de tiempo para consolidar su carrera en el mercado internacional. Sea como sea, ambos son actores talentosos y tienen mucho que ofrecer. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre les desearemos lo mejor. Y ahora antes de concluir, quiero recordar un momento muy emotivo que vivió superíndice 3 Demet hace poco. Fue cuando recibió superíndice 3 un premio por su trayectoria profesional. En su discurso de agradecimiento se emocionó superíndice 3 mucho al recordar sus inicios, los sacrificios que tuvo que hacer para llegar a donde tú, y el apoyo que recibió superíndice 3 de su familia y sus amigos. Fue un momento muy inspirador que demostró superíndice 3 la humildad y la sencillez de Demet. Y también copyright N quiero recordar un momento muy divertido que vivió superíndice 3 Khan hace poco. Fue cuando participó superíndice 3 en un programa de televisión superíndice 3N en Italia, y tuvo que cantar una canción superíndice 3N en italiano. Khan no es cantante pero se animó superíndice 3 a hacerlo y lo hizo con mucho humor. Fue un momento muy entretenido que demostró superíndice 3 el carisma y la simpatia de Khan. En fin, como ven, ambos han vivido momentos muy emotivos y muy divertidos en los últimos aún más menos os. Y aunque sus caminos se hayan separado, siempre les seguiremos la pista y les desearemos lo mejor. Y con esto llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo de la carrera de Khan Yaman y Demet Özdemir, y de esta reflexión superíndice 3N sobre la idea de que Demet ha derrumbado a Khan. Hemos recorrido los momentos muy emotivos de Erkenci Kwai, hemos analizado sus carreras después copyright S de la serie, hemos reflexionado sobre las expectativas y los desafíos que han enfrentado, y hemos recordado algunos momentos especiales que han vivido en los últimos aún más menos os. Hemos visto que ambos son actores talentosos y exitosos, cada uno a su manera. Y que aunque sus caminos se hayan separado, siempre serán recordados como Khan Divit y Sanemaiden, la pareja que nos robó superíndice 3 el corazón superíndice 3N. Quiero agradecerles a todos por quedarse hasta el final del vídeo. Espero que les haya gustado y que les haya resultado interesante. Me encanta compartir estos momentos con ustedes, leer sus comentarios y saber sus opiniones. Ahora quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué copyright opinan ustedes? ¿Creen que Demet ha derrumbado a Khan? ¿O creen que ambos son exitosos a su manera? ¿Cuál es su momento favorito de Erkenci Kwai? Quiero saber sus opiniones. Y por último, quiero pedirles un favorcito ese. Si les gustó superíndice 3 el vídeo, do copyright le un like. Compartan el vídeo con sus amigos y familiares.
Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Recuerden que aquí encontrarán contenido exclusivo, noticias de última hora, chismes jugosos y análisis profundos de sus series y actores favoritos. No se lo pierdan. Muchas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el Superíndice 3 vídeo. Adiós Superíndice 3S.